Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este programa Diálogos de Frontera. La frontera es un punto de encuentro entre lo que piensan los otros, pensamos nosotros, pero siempre es un punto de encuentro. Un programa que se transmite a través de Cable Plus Televisión, Oriente TV y el canal YouTube de la Universidad Católica de Oriente. En el día de hoy vamos a tener un programa que lo hemos querido titular La economía en clave de responsabilidad social. Y precisamente para este programa hemos invitado a dos expertos en esta materia de la economía. Tenemos a la profesora Alba Lucía Restrepo. Ella es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en gobierno de la Universidad de Medellín. Profesora Alba Lucía, ¿cómo ha estado? Muy bien, padre, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y envío un cordial saludo a todos quienes nos están escuchando. De igual manera le damos la bienvenida al profesor Carlos Mario Vargas. Él es contador de la Universidad Católica de Oriente y es doctor en Ciencias Económicas. Profesor Carlos Mario, bienvenido a este programa. Padre Raúl, muchas gracias por la invitación. Doctor en Ciencias Contables, es la... Ciencias Contables. Sí. Un saludo muy especial para usted, para Alba Lucía, mi compañera de panel, y para todos los televidentes de este importante programa. Les cuento a todos ustedes, queridos oyentes, que cuando estábamos planeando este programa pensamos en diferentes títulos, economía y otras economías, pero al fin nos decidimos por este título, Economía en clave de desarrollo social. Y precisamente queremos preguntarle a un experto que nos explique qué es esto de economía y cómo es en clave de desarrollo social. El tema que nos convoca hoy en Diálogos de Frontera es economía solidaria o economía en clave de la responsabilidad social. Para eso tenemos un invitado externo, como cada programa, y en esta oportunidad nos acompaña el director ejecutivo de FUSOAN. Él es Luis Fernando Calle Viana, sociólogo y también es magíster en paz y desarrollo, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Luisa, por la invitación y un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muy bien, para entrar al contexto acerca de este tema, ¿qué tal si le contamos a todos nuestros televidentes cómo podemos definir la economía en clave de la responsabilidad social? Definir la economía en clave de responsabilidad social, digamos que no se remite directamente a la actuación de las empresas, digamos en los territorios, ¿cierto? Digamos que la actividad empresarial, sea pública, sea privada, sea de empresas de economía solidaria, que también las hay, pues implican unas acciones de responsabilidad que van más allá de lo que exige la ley, ¿sí? Y uno ve que un poco lo que hoy hacen, sobre todo las grandes empresas antioqueñas, pero también lo hacen empresas pequeñas y medianas, que son la inmensa mayoría, son acciones que tienen que ver con responsabilidad social, es decir, que todos sus grupos de interés sean beneficiados, y eso implica proveedores, colaboradores, clientes, etcétera, digamos que generen valor compartido y que ese valor que genera la empresa, que no es solamente valor económico, sino es valor social también, haya algunas actividades que, digamos, contribuyan al desarrollo de los territorios y que los territorios sean sostenibles, y en tanto el territorio es sostenible, pues las empresas a su vez serán sostenibles. Esta pregunta me lleva a realizar otra pregunta, y es: ¿la responsabilidad social solo se da en contexto empresarial? No necesariamente. Digamos que de manera organizacional, uno diría que en las grandes empresas, Antioquia tiene empresas muy grandes, uno diría que eso está muy estructurado en ese mundo organizacional de las grandes empresas del país, algunas mixtas, públicas o privadas. Sin embargo, un poco el 80% del ecosistema empresarial que tiene Colombia es de medianas y pequeñas empresas. Digamos que las empresas cada vez se han dado cuenta que es muy importante hacer ejercicios de responsabilidad social empresarial que, insisto, digamos que la ley indica unos elementos de cumplimiento con las normas laborales, etcétera, pero que tiene que ver con el desarrollo de los territorios, con el bienestar de los colaboradores, que tiene que ver con acciones que van más allá de la actividad
independientemente del sector económico en el que se ubiquen. No solamente las grandes empresas, digamos pequeñas cooperativas, pequeños emprendimientos, también uno los ve, por supuesto, haciendo actividades de responsabilidad social. Este tema de la economía nos pone a reflexionar y a pensar. Desde la filosofía se ha entendido la economía, que proviene de una palabra griega que significa oikos. Oikos hace referencia a casa, hace referencia a ecología y por supuesto hace referencia a economía. Leía la otra vez que la economía provenía de casa porque la persona encargada de la casa tenía que velar por el bienestar. Pero nosotros le hemos puesto a este programa en clave de responsabilidad social. No es una economía que vaya en contra de la persona, que vaya en contra de la naturaleza, que vaya en contra de la sociedad. Por tanto, se necesita tener una economía racional. ¿Qué le parece, profesora Alba Lucía, si nos explica o nos puede hablar acerca del concepto de economía? Claro que sí, padre Raúl. La economía, en primer lugar, es una ciencia social, lo cual significa que está centrada en el bienestar de las personas. La economía básicamente estudia cómo se distribuyen unos recursos que son escasos frente a unas necesidades que no lo son, que son ilimitadas. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hablamos de recursos escasos, no solamente estamos hablando de dinero o de capital, como a veces podría pensarse, sino incluso de nuestras necesidades, nuestra capacidad para trabajar, los recursos naturales que hay en la tierra, el mismo tiempo que poseemos. Todos estos recursos son escasos, no son infinitos, no son ilimitados. Pero las necesidades de las personas sí son ilimitadas, porque precisamente, va surgiendo en nosotros, día a día, eso de que nos levantamos y decimos, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y tal vez en esa lógica, pues solamente dejamos de necesitar cuando morimos. A ver, profesor Alba, entonces, los recursos son limitados, pero los deseos de las personas son ilimitadas. ¿Cómo llegar a esa concordancia, esa unidad entre los deseos ilimitados del ser humano y los recursos limitados que nosotros contamos a diario? Ahí es donde precisamente tenemos que ser racionales, y la racionalidad habla de que nosotros tenemos que distribuir, tenemos que priorizar nuestras necesidades. Si finalmente nosotros no podemos tener todo lo que queremos o lo que necesitamos, pues hay que elegir. Y de manera adicional, si esos recursos son limitados y se pueden agotar, por ejemplo, el tiempo, insisto, no tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos, los recursos de la tierra se nos agotan, entonces también tenemos que ser racionales en el uso de esos recursos para poder tratar de satisfacer el máximo de necesidades, pero teniendo en cuenta que no siempre se pueden satisfacer todas. Ahí es donde decimos precisamente que la economía es la ciencia también que estudia la escasez. La economía, la ciencia que estudia la escasez. ¿Qué les parece, queridos oyentes? Pero yo le escuchaba un término que me gustaría, profesora Alba, ampliarlo, recursos, porque uno dice recursos y siempre está pensando en cosas materiales, pero ¿cuáles son esos recursos? Bueno, esos recursos nosotros podríamos hablar desde la tierra, no solamente la extensión física como tal, sino los recursos renovables y no renovables que están en ella. También podríamos hablar del trabajo de las personas, incluyendo todas sus capacidades, conocimientos y experticia. Y dentro de este trabajo, insisto, está el tiempo, porque pues uno tal vez quiere hacer muchas cosas o muchos trabajos, pero es que el tiempo también impone limitaciones, uno no lo puede hacer todo.
Aquí también hablamos de recursos de capital, las mismas edificaciones, el dinero, todos los recursos financieros. Cuando hablamos de otros recursos tecnológicos, también hablamos del conocimiento y las técnicas que se poseen para producir, digamos, de una manera más eficiente. Entonces aquí es importante que nuestros televidentes sepan que cuando hablamos de economía no solo estamos hablando de dinero, que a veces es como lo que se piensa. Sí, claro, el dinero es un recurso, es un medio, finalmente, pero los recursos escasos van mucho más allá del dinero y por eso es que la economía también va mucho más allá en su estudio. No estamos estudiando únicamente cómo las personas tomamos decisiones que tienen que ver con el dinero, sino que tienen que ver, insisto, con el manejo de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, de todos los recursos que nos pone el planeta. Bueno, entonces, economía no es solo manejo de dinero, economía también es manejo de tiempo, es manejo del trabajo, el manejo de la capacidad cognitiva, son muchas cosas. Yo quisiera ahora escuchar al profesor Carlos Mario, porque es que para manejar la economía van apareciendo diferentes modelos. Y de esas cosas que se habla de un estado de bienestar, se habla de un estado liberal, se habla de una economía liberal, se habla de una economía colectivista, como una manera de encauzar estos recursos que nos hablaba la profesora Alba. ¿Qué tal, Carlos Mario, si hablamos de estos temas de modelos económicos? Por supuesto que sí, padre. Digamos que la profesora Alba Lucía acaba de hacer pues una exposición muy clara sobre el concepto, fundamento y alcance de la economía. Y como señala el padre Raúl, pues digamos que sobre la base de esos fundamentos teóricos, de alguna manera universales y generales, pues se han ido configurando algunos modelos o formas de organizar la producción y de estructurar pues en términos sociales, económicos del Estado mismo, para orientar pues algunas cuestiones en torno a la economía. Y sobre la base de eso también me parece que es importante, quizás incluso antes de desarrollar un poco ese asunto de los modelos económicos, la diferenciación que debemos hacer, que es una claridad entre economía, como lo acaba de señalar la profesora Alba Lucía, y los hechos sociales o las prácticas sociales. Economía y hechos sociales. Y hechos Qué económicos. interesante esa parte. Sociales, claro. Porque no es lo mismo, porque a veces pensamos que economía pues es administrar el recurso o que es el mercado, ¿cierto? Y digamos que la economía es la ciencia social, como lo acaba de anunciar la profesora Alba Lucía, pero los hechos económicos son la forma en que desarrollamos esa administración del recurso escaso. Hechos, formas en que desarrollamos la economía. Es correcto, es correcto. Y muchos de esos hechos económicos se modelan sobre la base de los modelos económicos que vamos a hablar. Lo que usted enunciaba, por ejemplo, el capitalismo o el colectivismo, ¿cierto? O socialismo. Entonces, esos ideales o esas ideologías, si lo queremos llamar así, de alguna manera configuran o modelan el hecho económico. Me explico, en un modelo capitalista, para empezar a dar pistas sobre el asunto, en un modelo capitalista se propugna por la liberación de los mercados. Entonces, un hecho económico, libertad económica, propiedad privada absoluta, eso es un hecho económico. Eso es un hecho económico. Por ejemplo, bajo el ideal neoliberal, lo que usted dice, la desregulación, toda esa apuesta por la financiarización de la economía, el desarrollo de cosas financieras, todos los mercados financieros, eso lleva a modelar o a configurar algunos hechos económicos sobre la base de la desregulación, por ejemplo, ¿cierto? Sobre el no y en la intervencionismo. parte que yo enunciaba, economía colectivista, ¿cómo sería el hecho económico? Bueno, también hay unos hechos económicos o unas prácticas alineadas sobre ese modelo de colectividad, de comunidades socialista. Por ejemplo, un principio que subyace en ese modelo colectivista, la igualdad. Entonces, las prácticas sociales, los hechos económicos y sociales tratan de configurarse sobre la base de la igualdad. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, con las reflexiones que podamos hacer sobre ese asunto de la igualdad también, ¿cierto?
en algunos momentos la tiranía de la igualdad, de concebir que todas las personas son iguales y no posibilitar, digamos, el desarrollo de ciertas capacidades, de ciertas oportunidades que también puede limitarse. Entonces, esos modelos, uno liberal, sustentado en esa liberalización, un poco sobre la libertad de los mercados, el no intervencionismo, el reduccionismo del Estado y el modelo colectivista, mucho más sustentado en unas condiciones, digamos, de igualdad, de tratar de que todas las personas tengan como las mismas condiciones, si se quiere, con un Estado mucho más interventor, si se quiere, con más énfasis en los asuntos del mercado y de la economía. Como pueden ver, este tema de la economía es bien interesante y todavía no hemos hablado de la economía en clave de responsabilidad social. Los invito a todos ustedes para que veamos estos mensajes institucionales. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Estamos en el programa Diálogos de Frontera.
programa de la Universidad Católica de Oriente. Y estamos en este programa que lo hemos titulado Economía en clave de desarrollo social. Y le hemos preguntado a la comunidad qué entiende por economía y cómo la economía ha ayudado a mejorar su estado de vida y el estado de la sociedad. La economía es importante porque nosotros como personas y para tener un buen bienestar tenemos unas necesidades básicas que dependen mucho de esa capacidad adquisitiva que tenemos como personas para poder satisfacerlas. Yo pienso que sí es importante tener una economía estable a la hora de llevar a cabo propósitos, metas o sueños, pero no pienso que sea una de las, digamos, de factor importante, o sea, tan relevante a la hora de usted realizar lo que quiera hacer en su vida. Considero que la economía es importante en nuestras vidas, sin embargo, no creo que sea como la única fuente para obtener nuestros logros y lo que queremos. Entonces la economía digamos que nos ayuda a estar bien y también a adquirir aquellos logros a los que aspiramos, pero no lo es todo para obtener esos logros como tal. Yo diría que la economía, una buena economía nos brinda como esa calidad de vida. Y digamos que ahí sería un punto muy positivo, pero en el caso de la inflación nos podría afectar esa calidad de vida, porque como todo sube los precios, entonces digamos que depende de la situación. Bueno, la economía propende a mi bienestar desde el ámbito de que yo la veo como un medio el cual me puede ayudar obviamente a adquirir pues, cosas materiales y servicios, pero obviamente pues cuando hay mucha inflación todos estos medios se ven perjudicados. Obviamente hay que trabajar el desapego por todas estas cuestiones, pero más que todo sería como un medio. Para mí la economía resuelve la mayoría de factores en ámbitos de necesidades que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, en Colombia, para acceder a educación es necesario tener una buena economía, porque necesitamos transporte, comida. Entonces, para esto implica acceder a una buena economía. Entonces, eso resuelve muchos aspectos de nuestras vidas, también como lo es con la salud. Necesitamos también pagar para acceder a una buena salud. Y en muchos más ámbitos también puede ser necesaria la economía para tener, entre comillas, una vida con óptimas oportunidades. Bueno, digamos que entre una economía buena, digamos que se puede uno pagar su estudio, pagar sus deudas y también darse sus gusticos. Si en este momento la economía está mala, digamos que influye mucho para que no nos podamos como extender en esos recursos de darnos los buenos gustos, de pagar lo que tenemos que pagar como la universidad, el arriendo. Para muchas personas se compleja mucho esa situación. Economía en clave de responsabilidad social. Estamos hablando en el anterior bloque de este programa acerca de los modelos económicos y habíamos empezado a reflexionar acerca del capitalismo, relación libertad, comunismo, colectivismo, una economía planificada en relación a la igualdad. Yo quisiera, profesor Alba Lucía, que ampliáramos esta reflexión en torno a estos hechos económicos, como lo decía el profesor Carlos Mario. Bueno, padre, los modelos económicos o modos de producción pues terminan siendo también modelos para hacer el gobierno, modelos sociales. Digamos que los que imperan en la actualidad podríamos decir, como usted lo enunciaba, que son fundamentalmente dos. Uno es el sistema capitalista, donde prima la propiedad privada y la libertad de las personas, y otro es los modelos social comunistas, donde prevalece de manera principal la planificación por parte del Estado. Profesor Alba, entonces hay una gran relación entre Estado y modelo económico. Sí, padre, por supuesto, hay una gran relación porque incluso en los modelos
donde se busca la libertad de las personas, que ellas en el mercado puedan comprar y vender libremente lo que quieran sin que el Estado diga qué tienen que hacer. El Estado tiene cierta intervención. Digamos que no hay países donde la economía sea totalmente libre, que dejemos al mercado totalmente solo. Cierta libertad. Cierta libertad. No absoluta libertad en el mercado. No absoluta, porque siempre el gobierno tendrá que intervenir en temas como en el capitalismo. El mercado no puede garantizar que, por ejemplo, las personas todas puedan acceder a un mínimo de bienes vitales. Ahí tendría que intervenir el Estado para tratar de proporcionarlos o hacer alguna forma de que las personas sí puedan acceder a bienes, por ejemplo, de alimentación, de educación, de salud. Ya en los modelos, digamos, más centralizados, de economía más planificada, social comunistas, el gobierno sí interviene en todo, desde fijar los precios, decir que se va a producir, todos estos medios de producción están a cargo del Estado, pero se busca que las ganancias que genere ese proceso productivo se repartan de manera equitativa entre toda la población. Entonces, como podríamos decir, los modelos de libertad económica, como el capitalismo, lo que buscan en esencia es que las personas se incentiven a producir, porque tienen, digamos, el ánimo de que pueden conseguir ciertos bienes, de que van a poder, no sé, mejorar su calidad de vida. Eso hace que el modelo sea eficiente, pero termina generando desigualdades. A ver, pregunto y a la vez para que los televidentes tengan como una noción. Estado liberal tiene que ver mucho con empresa y que cada cual trabaje, produzca capital, produzca dinero, todos los bienes. Estado de economía planificada tiene que ver con algo del estado de bienestar, ¿o no? Sí, padre. Aunque el estado del bienestar también se ha aplicado, digamos, en el siglo pasado en economías capitalistas, después de las 2 guerras mundiales, que los países quedaron muy empobrecidos. Entonces, un estado de capitalista, un estado de bienestar le da todas las cosas a los ciudadanos, más o menos es eso, ¿no? Digamos que no todas. Si el estado de bienestar lo estamos aplicando en una economía relativamente capitalista, el Estado no les da todo, pero sí les proporciona empleo, bienes básicos, cuando digamos que la economía no está funcionando bien, cuando las empresas por algún motivo se han cerrado, entra el Estado a hacer, digamos, mucha ayuda para las personas, a dar mucha ayuda. Ya cuando el estado de bienestar es en una economía, digamos, planificada totalmente, social comunista, ahí sí el Estado trata de distribuir los recursos para todo y decir incluso que se va a producir, y él es el quien controla esta producción y también quien controla la asignación de estos recursos. Lo que pasa es que ambos esquemas, digamos que tienen unos aspectos que funcionan y otros que no. En las economías más libres, más de mercado, las personas podemos ser más productivas porque tenemos incentivo a la propiedad privada, a nuestra libertad, pero se terminan generando desigualdades porque las personas que tienen más capital, no solo trabajo, terminan consiguiendo, digamos, muchos más recursos. Mientras que en las economías más centralizadas, social comunistas, se busca que no exista esta desigualdad, pero se termina generando un desincentivo, digamos, a la eficiencia, porque pues las personas finalmente de alguna forma podemos pensar, pues si todos vamos a obtener lo mismo, el Estado me va a entregar lo mismo, pues yo para qué me mato siendo muy eficiente y produciendo mucho. Entonces, si le voy entendiendo, puede ser esto. Un estado de economía liberal puede marcar una desigualdad y un estado de economía planificada comunista
puede caer en lo que decía el profesor Carlos Mario en el anterior bloque, en una dictadura de la igualdad sin ningún incentivo. Entonces, como todo no lo dan, ¿qué necesidad tengo de esforzarme? En fin, son como esas cosas. Pero ante esto, que hay una economía capitalista, hay una economía de la igualdad, me viene a mí a la mente, como pensábamos titular este programa, economía y otras economías. Todo no es capitalista, todo no es comunista, hay otras economías. Pero a la vez me planteo el otro tema y es, tiene que haber una ética ante el capitalismo, tiene que haber una ética ante el comunismo y la igualdad. ¿Qué nos puede decir sobre este aspecto, profesor Carlos Mario? Claro que sí, padre. Y digamos que ese asunto de las otras economías, pues empiezan a tocar ese tema, ¿cierto? A tocar ese asunto de ética, la necesidad de volver a esos fundamentos y principios éticos en torno a los hechos económicos y a la modelación de esos sistemas económicos. En los últimos años, y sobre todo en el modelo hegemónico que es el capitalista, se ha apuntado por un divorcio, por una separación entre ética, economía y política. Y eso ha llevado pues a las ética, economía y política. Esa triada debe estar muy unida. Debe estar unida. Y en el modelo hegemónico eso se ha separado. Porque entonces en el capitalismo la ética por un lado, la economía por otro lado y la política por otro lado. Y por otro lado. Eso es muy notorio sobre todo en el capitalismo, pero en el socialismo pues pasa algo muy similar. El divorcio, la separación entre esas esferas, digamos, como diría un autor italiano, Sagmani, que hay una separación entre la esfera de lo político, la esfera de lo ético y la esfera de lo económico. Es más, fíjense ustedes que en el capitalismo, a partir de estas teorías de la Escuela de Chicago, se habla en términos de la empresa de que la única responsabilidad de las empresas es maximizar los beneficios. Maximizar los beneficios. Los beneficios son las utilidades. No piensan en la persona, no piensan en responsabilidad social. No se piensa en eso, porque se aduce de que en tanto la empresa crezca y tenga muchas rentabilidades, muchas utilidades, pues eso irradia y de alguna manera repercute en la sociedad. Pero digamos que la historia ha mostrado esas contradicciones, si se quiere llamar así. En esos modelos hay una incapacidad, ¿cierto? El mercado, las empresas son incapaces de autorregularse, son incapaces de volver la mirada o ese asunto de la responsabilidad social, ¿cierto? De disponer algunas actividades, algunos recursos a la responsabilidad social. Entonces, profesor Carlos Mario, la responsabilidad social nace como una respuesta a un desafío, a un capitalismo de la empresa que solo piensa en ganancias. Así es. Y digamos que el desafío hoy, en esta mirada o en esta clave de responsabilidad social, de alteridad o de modelos alternativos, si los queremos llamar así, es volver a esos fundamentos éticos, considerar que el mercado no se autorregula solo, ¿cierto? Y que hay necesidad del otro, de cambiar, por ejemplo, el asunto de los bienes, simplemente el intercambio, no satanizar el mercado, por supuesto, porque el mercado es necesario en la economía y en la sociedad, pero sí de volver una mirada un poco más desde lo ético, ¿cierto? Más integrado, en orden a asegurar que no es solamente desde la eficiencia y desde la maximización de beneficios donde se genera el bienestar, porque no ha pasado, ¿cierto? Digamos que la historia de estos modelos ha mostrado que los resultados no son así, no es el camino, sino que hay que volver a otros hechos económicos, si se quiere, ¿cierto? Plantear otros hechos económicos desde otra mirada. ¿Y cuál es esa mirada? La ética, la responsabilidad social, pensar en los bienes relacionales que llama ahora el Papa Francisco la amistad social, la fraternidad. Esos deberían ser si se quiere, invertir la escala de valores y entonces ya no pensar tanto desde la eficiencia y la maximización de beneficios, sino más desde ahí, ¿cierto? Desde la amistad social a la que invita el Papa o desde la fraternidad y la responsabilidad social, que en últimas es el bien común también. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado a Alba Lucía y a Carlos Mario, necesitamos un nuevo modelo económico y en términos del Papa Francisco pensar más en la fraternidad, no solo pensar en el individuo y sus ganancias, no solo pensar en la colectividad, sino en la fraternidad.
Los invito ahora a que veamos estos mensajes institucionales. Estamos en Diálogos de Frontera. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Estamos en este programa Diálogos de Frontera, un programa que se emite por Cable Plus Televisión Oriente TV y con el equipo de producción John, Jonathan, Juan Fernando y de la Universidad Católica Luisa. Y ahora quisiera hacerle esta pregunta a un experto con respecto a este tema que estamos reflexionando. ¿Qué se entiende por economía solidaria en este contexto del Oriente antioqueño? Veamos lo que él nos dijo. Continuamos en Diálogos de Frontera, hoy hablando acerca de economía y sus diferentes variables en la sociedad. Nos acompaña en este momento nuestro invitado experto, él es Luis Fernando Calle Viana, director ejecutivo de Fusoan, a quien le vamos a realizar la siguiente pregunta en torno al diálogo que nos convoca, y es ¿cómo contextualizar la economía social y solidaria en el Oriente antioqueño?
Esa es una pregunta muy chévere que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros acá en Tuzuán. La economía social y solidaria del Oriente, digamos, es vigorosa en este territorio. Digamos que como contexto uno puede decir que en Colombia la economía social y solidaria es muy fuerte, sobre todo en 3 zonas del país. Muy fuerte en el Santander, ¿cierto? En el nororiente colombiano, muy fuerte en el Huila, en el sur del país, y muy fuerte en Antioquia. Y en Antioquia, ese otro lugar donde es muy fuerte, pues es aquí en el oriente antioqueño. La economía social y solidaria no se circunscribe solamente, digamos, a ejercicios cooperativos o de cooperativas de ahorro y crédito, que eso es a veces lo que la gente cree. Son los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, precooperativas, cooperativas de productores, cooperativas de trabajo asociado. Es decir, todo un ecosistema que hace parte de esa economía social y solidaria, pero no solamente ellos. Hay unas organizaciones que se denominan organizaciones económicas para el desarrollo social, se denominan así, que están establecidas en la ley, fundaciones, corporaciones, asociaciones de productores. Un poco ese universo, ¿cómo está hoy en el Oriente Antioqueño? Mire, a datos de Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño en cabeza de Camila Escobar, del año 2022, habían renovado, digamos, documentación ante la entidad que controla, que es la Cámara y que acompaña, cerca de 1.352 organizaciones de economía social y solidaria, que son todas estas que yo les menciono, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales. Un poco lo que yo puedo responder con esa pregunta, Luisa y televidentes, es: nosotros vivimos en un gran territorio cooperativo. Nosotros hemos hecho estudios con universidades en Fusoa. Nosotros estamos hablando de que más o menos 4 de cada 6 personas en este territorio son de la economía solidaria, o son asociados de una cooperativa, o están en una corporación, o están en una fundación. Las asociaciones mutuales que tienen actividades que tienen que ver con servicios exequiales, que casi todos tenemos ese servicio y no sabemos que es de la economía solidaria. Casi, digamos, en todos los municipios del Oriente hay una gran presencia de la economía solidaria. Nuevamente en el programa Diálogos de Frontera, hablando sobre economía. Pero ahora quisiera preguntarles, después de haber escuchado al experto, ¿qué se entiende por economía solidaria? Por ahí me escuché otro término, que economía de colores, economía solidaria, economía de cooperativismo, en fin, todos estos términos que van apareciendo. De tal manera que la economía no tiene un solo color capitalista ni otro color igualitaria o comunista. Hay otras formas de cuidar la casa o de administrar la casa. A ver qué nos dicen ustedes con respecto a este tema. Bueno, este tema es muy amplio y precisamente surge como alternativas que buscan las personas precisamente relacionadas con que a veces el modelo capitalista o el modelo comunista o el gobierno no le puede resolver todo. Entonces surgen como alternativas. Entonces precisamente ha surgido, por ejemplo, el tema de la economía solidaria, donde se busca que la solidaridad, como lo dice la expresión, sea un motor en la producción y en el consumo y que mueva a las personas. La solidaridad de por sí está inmersa en las relaciones económicas de alguna manera, porque cuando las personas hacemos el simple intercambio, pues algo de solidaridad hay. Pero acá lo que se busca es que esa solidaridad sea un factor productivo. A ver, yo la otra vez escuchaba este término de solidaridad y ya me dirá profesora Alba Lucía si va por ahí o no. Definiendo la palabra solidaridad, tiene que ver con solidez. La palabra solidaridad tiene que ver con soldar. Entonces, en este sentido, un ejemplo muy sencillo, puede que esta persona tenga una deficiencia, pero esta persona puede ayudarla, se vuelve solidario y la levanta, la ayuda. Y la palabra solidaridad, quien creyera, hace referencia también a salud y hace referencia también a salvación. Entonces, cuando somos solidarios en la economía, estamos salvando y estamos dando salud a la sociedad. Qué pena haberle interrumpido. Es correcto, padre. Esa solidaridad
como usted lo dice, entonces se vuelve un motor que une y que potencializa. Entonces, cuando desde la sociedad por algún motivo yo solo, digamos, voy a poner un ejemplo, no pude ingresar en el mercado laboral, no pude conseguir un trabajo y tal vez yo solo no lo logro porque no tengo medios suficientes. Yo puedo unirme con otras personas y cuando me uno con otras personas podemos hacer grandes proyectos. Acá precisamente cuando nosotros hablamos entonces de esta economía solidaria, finalmente también estamos haciendo referencia a que las personas cooperan, están en comunión, se unen. Y de hecho hay un teórico chileno que es, digamos, la persona que en Latinoamérica más escribe sobre este tema, que se llama Luis Raceto, y él habla sobre la economía solidaria, es pues quien acuñó el término a mediados de los 80 para nuestra región. La economía solidaria ya existía, pero digamos que el término como tal fue el que fue acuñado. Luis Raceto. Sí, él es, como les digo, el principal teórico de eso y dice eso, es que la solidaridad tiene que ser un factor de producción, donde la cooperación, donde se une la cooperación. Entonces aquí surgen diferentes formas, como por ejemplo el cooperativismo, el mutualismo, la economía de comunión, donde por diferentes caminos se llega a la solidaridad, donde incluso surgen también las donaciones y precisamente es de diferentes formas que las personas se unen y que pueden lograr una alternativa ante los sistemas tradicionales. De hecho, se le llama el tercer sector también, haciendo alusión a que hay un sector, digamos el sector privado, en nuestras economías que son principalmente capitalistas, hay un sector privado, hay un sector público, el gobierno pues también generando empleo y siendo motor y dirigiendo la economía de alguna manera, y surgiría una especie de tercer sector, entre comillas, que ayuda a los otros dos sectores, que no logra dar respuesta a todas las personas. Bueno, la Iglesia también ha reflexionado en torno a estos modelos económicos. Yo recuerdo un texto bien interesante del Papa Benedicto XVI en el año 2009, una encíclica titulada Caritas in Veritate, pero después esta es que tiene que ver con la verdad en la caridad y la caridad tiene que ver con la verdad. Y él va a decir en esta encíclica, que tiene que ver mucho con la economía, que tiene que haber una unidad entre el Estado, la empresa y la sociedad civil. Entonces tiene que haber una unidad. Yo quisiera ahora, profesor Carlos Mario, que nos hablara de esos términos que se llega a escuchar por ahí, una empresa sin ánimo de lucro, con lucro. ¿En qué consiste eso? Si es posible o no es posible. Claro. Digamos que eso del lucro pues tiene que ver con la búsqueda de ganancias y fundamentalmente se da mucho en la empresa privada, donde los dueños, llámese accionistas o socios, lo que buscan es que la empresa sea rentable para poder tener como un retorno, ¿cierto? Una especie de retorno financiero y ver pues utilidades de la inversión, de la propiedad sobre la empresa. Entonces el ánimo de lucro es muy propio de la empresa privada, mientras que el término o cuando no se buscan las ganancias es más de las sociedades civiles, de ese tipo de organizaciones a las que hacía referencia la profesora Alba Lucía, sustentadas en bienes relacionales como la solidaridad o la fraternidad o la amistad, que no es que no persigan el lucro, sino que la forma de concebir esos excedentes o la rentabilidad de la actividad trasciende, ¿cierto?, esa maximización de beneficios y la búsqueda de una repartición de utilidades como vía de retorno financiero, digo, ¿cierto? Más bien se promueve en eso del sin ánimo de lucro un retorno, digamos, social. Entonces, no sé si
logro entenderle. Sí se necesita que haya lucro, pero no lucro para unos cuantos, sino un lucro para toda sociedad y para todos los miembros. Claro, y ahí va diferenciándose la empresa privada de este tipo de organizaciones civiles, solidarias, aquellas entidades o empresas sustentadas en esos bienes de la solidaridad, del bien común, de la comunión, en que, claro, no puede haber pérdidas porque entonces la entidad sería insostenible y no habría permanencia, porque hay que asegurar que las instituciones permanezcan en el tiempo, ¿cierto? Y para permanecer en el tiempo, pues hay que buscar y desarrollar una actividad y hacerse sustentable económicamente. El tiempo en televisión corre. Y yo le escuchaba a la profesora Alba y a Carlos Mario sobre estos temas, economía de colores y economía cooperativista. Esos dos términos no los hemos abordado. ¿Qué tal si en estos últimos minutos que nos va quedando este bloque hablamos sobre esos dos términos? Muy bien, padre. La economía de colores, digamos que empezó mucho cuando empezamos a escuchar economía verde, y haciendo referencia a producir, pero pues cuidando los recursos ambientales. Pero luego vienen todas otros colores y nos empiezan a hablar, por ejemplo, de la economía plateada, donde hablamos de personas de la tercera edad produciendo y desarrollando sus propios procesos, de economía azul, donde aprovechamos, no solo cuidamos los recursos de la naturaleza, sino que tomamos ideas de la naturaleza para utilizarlas de manera eficiente, donde hablamos de economía naranja, muy de moda con nuestro gobierno anterior, con la creatividad, las invenciones, precisamente para potenciar a todas las personas que hacen parte de este grupo. Entonces, en resumen, estas economías de colores pues hacen parte del sistema económico como tal, pero lo que buscan es una mayor conciencia desde ciertos grupos y ciertos objetivos para que se produzca de una manera más responsable socialmente, sea cuidando los recursos, sea visibilizando lo que hacen los artistas o los creadores, sea permitiendo que personas en todas las edades productivas puedan producir incluso en la tercera edad. Y eso, de alguna forma, muchos conforman cooperativas precisamente por lo que decíamos ahorita, porque se unen y ahí tienen más forma de unir fuerzas, no solo su trabajo y sus conocimientos, sino capital también, y poder, digamos que ser más responsables socialmente también implica que generen mayor rentabilidad, precisamente como decía el profesor Carlos anteriormente, hay que ser rentables. Bueno, vamos ahora a unos mensajes institucionales y queridos televidentes, va a venir ahora un tema también de mucho interés para todos nosotros, economía cooperativista, otras economías, que es lo que estamos hablando, y a la vez también responsabilidad social. Es que es imposible una responsabilidad social si no reflexionamos en torno a la economía. Escuchemos estos mensajes. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación.
También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Economía en clave de responsabilidad social es el tema que nos ha convocado en este programa Diálogos de Frontera. En un comienzo hablábamos que la economía tiene que ver con administrar la pobreza, pero los deseos del ser humano son infinitos. En una segunda parte hablábamos de diferentes modelos económicos, el colectivista y el capitalista. Luego hablamos de la importancia de unir política, ética y economía, y en el último bloque estábamos hablando de economía y otras economías. Hablamos de economía solidaria, cooperativismo, economía de comunión. Y les tenemos para reflexionar con ustedes acerca de que la universidad tiene una fundación que tiene que ver con la educación. Y el lema que se ha propuesto para este año es transformando vidas. Es que la economía, cuando es solidaria, transforma vidas. Y cuando la economía ayuda a la educación, transforma vidas. ¿Qué les parece o qué le parece, profesor Carlos Mario, si nos hable de esto que va a ser la Universidad Católica de Oriente, si tiene que ver con la economía solidaria, economía de comunión, en fin? Claro que sí, padre. Como dice usted, pues la universidad tiene una fundación social. Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y digamos que eso se corresponde con eso que hemos venido hablando, con esas prácticas o esos hechos de responsabilidad social, de solidaridad, de comunión, de posibilitar el bienestar de otras personas. Recuerden que en estos modelos alternativos no soy solo yo, ¿cierto? No es solo la maximización de mis beneficios, sino también pensar en términos del otro, en términos de responsabilidad social. Y lo que hace la Fundación dentro de estas experiencias de comunión y de solidaridad, pues es apoyar a jóvenes y niños a que puedan transformar su vida a través de la educación, que puedan acceder a los sistemas de educación desde la primera infancia, inclusive en edades de los centros de desarrollo infantil, en la primaria y en la secundaria y en la educación superior, a transformar sus vidas. Y digamos que en este cometido la educación tiene ese propósito, transformar la vida de esos jóvenes, transformar la vida de esas familias. Y eso se logra a través de la solidaridad de muchos de nosotros, la solidaridad de muchas entidades, empresas, instituciones que se vinculan con la Fundación y con las estrategias o proyectos, actividades que promueve y que organiza la Fundación.
Tengo entendido que la Universidad Católica, desde que se fundó, y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo siempre ha tratado que se le ayude bastante a los estudiantes. Hay una solidaridad. Esto no es solo de ahora, sino que viene desde allá, simplemente que ahora ya está más organizado, ¿no? Así es, es una estrategia, como dice usted, organizada y una forma de canalizar lo que la profesora Alba Lucía llamaba ahorita la economía de las donaciones, ¿cierto? De canalizar las ayudas. Economía de donaciones. De donaciones. Uno escucha que Shakira, que muchos famosos dan donaciones. ¿Tiene que ver con esto? Así es, como una forma de proyectar o de facilitarle a las empresas y a las personas a que desarrollen prácticas de responsabilidad social. ¿Cómo? Canalizándolo otra vez, por ejemplo, de una fundación de esta naturaleza. Una empresa ahora puede colaborar con esta fundación Fundauco de la Universidad Transformando Vidas. Así es. Y se desarrolla, por un lado, el tema de las donaciones. Hay un propósito, sentido, marcado, de ayudarle a estos jóvenes a que puedan transformar sus vidas a través de la educación, y digamos que ya de manera subsidiaria, si se quiere, pues los empresarios y las personas también tienen unos beneficios en términos fiscales por la donación a este tipo de entidades. Entonces hay un gana-gana. Eso, un gana-gana en esta relación de reciprocidad, como diríamos en un contexto. Una de las actividades, digamos, más que está organizando la Fundación para el próximo 1 de junio es una educatón, que tiene precisamente ese lema de transformar vidas, y al cual estamos convocando a todas las personas, a los televidentes que nos están viendo y escuchando en este programa televisivo, a los empresarios de la región, a todas las personas que quieran vincularse a esta campaña de la educatón, para transformar la vida de muchos niños y de muchos jóvenes que quieren acceder a la educación, y a través de ellos, pues las familias también se van a ver impactadas y beneficiadas. Entonces, yo colaboro para que la persona se transforme. Así es. A través de la educación. Hay otras donaciones que van a hospitales, otras donaciones que van a personas de la tercera edad. La Universidad Católica, en este caso, quiere invitar a toda la comunidad a que se una a esta iniciativa de Educatón para que, colaborando, dando sus donaciones, se transformen vidas. Se transformen vidas. Esos recursos que se obtienen o que se recogen con la Educatón se invierten en la educación, en el acceso de población, de jóvenes vulnerables que desean acceder al sistema de educación básica, secundaria, y superior, a través de auxilios, becas, subsidios, apoyos para la movilidad. Bueno, en fin, es un propósito muy loable el que se hace desde la Fundación y al que estamos invitando, pues, como hablando pues dentro en el marco de economía de comunión y modelos alternativos, como una de estas prácticas que pueden desarrollar esas alternativas económicas. Bueno, profesor Carlos Mario, profesora Alba Lucía, ha sido un agrado estar con ustedes en este programa Economía en clave de responsabilidad social. No se nos puede olvidar que la economía siempre debe estar en clave de responsabilidad social, buscando siempre que la sociedad crezca. En términos del Papa Francisco, la amistad social que nace de esa fraternidad. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a Red Oriente TV, a los canales de la Universidad Católica de Oriente, YouTube, y a todas las personas que de una u otra manera nos han colaborado en esta edición de este programa Diálogos de Frontera. Muchas gracias y los esperamos nuevamente en una nueva edición de este programa. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.